Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, que en este momento, Señor, tú estés tomando todo peso, toda carga de los corazones. Señor, toda tribulación, toda angustia, todo pesar, todo desgano, lo transformes a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y como decía Cecilia hoy, levántate tú que duermes, porque ha venido sobre ti la gloria de Jehová. Ha amanecido sobre ti Jehová y su luz resplandeciente. Él es la luz de los hombres. Cuando Él vino, los hombres le rechazaron porque prefirieron la oscuridad, preferían las tinieblas a la luz del Señor. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de venir delante de la luz del Padre a través de Cristo su Hijo, poder ser iluminados en el entendimiento y comprender las Escrituras. Señor, que todo lo que hablemos, que todo lo que se diga, que todo lo que se predique sea guiado por el poder de tu Espíritu Santo. Nosotros venimos y nos rendimos ante ti. Queremos, Señor, conocerte. Queremos que esa palabra que Jesús oró delante de sus discípulos sea una realidad de nuestros corazones. Queremos ser discípulos tuyos, Señor. Queremos aprender y conocer al Padre para que se cumpla la escritura de Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Señor, conociéndolo a Él, a través de los atributos, a través de cada una de sus facetas, nosotros tendremos temor y temblor cuando venimos delante de Él. Yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo en el poder de tu Espíritu Santo. Creo que tú transformas las vidas en este tiempo. Creo que tú sacas pensamientos malos, Señor, de nuestra mente. Creo que tú puedes darnos las fuerzas para sostenernos en la lucha que tenemos contra la carne. Pero tenemos que creer en ti, oh Dios, que tú tienes poder. Tú le dijiste al profeta: levántate, ve y profetiza sobre los huesos secos. Y el profeta obedeció. Al igual que Jesús, todo lo hizo en obediencia. Obedezcamos al Padre para conocerle más profundamente. Obedezcamos en el primer mandato que dice: conoced las Escrituras, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Padre, en este día comenzamos este ciclo, Señor, que tiene que ver con los atributos de nuestro Padre. Guíanos por el poder de tu Espíritu Santo y que todo sea para la gloria de tu nombre. Queremos conocerte. Háblanos hoy a través de tu palabra y bendice nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo y nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Le damos un aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Johnny, PowerPoint. La música un poquito más baja. Ahí, perfecto, buenísimo. Muchas gracias. Hoy nos vamos a introducir en un estudio que va a llevar algunas semanas, algunos sábados, pero creo que va a ser de bendición, como lo fue para mí, como lo fue para muchos. Conocer a Dios en profundidad nos lleva a venir delante de Él con un corazón temeroso, porque vamos a saber quién es Dios. Entonces no lo vamos a tratar como a una persona más, lo vamos a tratar como lo que Él es. Vamos a comenzar este estudio. Le damos comienzo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a ver los decretos de Dios. No, todavía no le voy a tirar. Ahora le voy a poner la palabra ahí. Y la van a leer ahí directamente, porque si no, no van a hacer tiempo para buscarla. Acá en pantalla le vamos a poner los versículos. El primer pasaje, Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Amén.
El segundo pasaje, Efesios 3:11. Me faltó el 3 ahí, pues lo hice apuradito. Dice, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es Efesios 3:11. Ahora vamos a arrancar. Este estudio es de un maestro en la palabra, no es mío precisamente, pero que es excelente y está avalado por mucho de parte de Dios. El decreto de Dios es su propósito o determinación respecto a las cosas futuras. Aquí hemos usado el singular como hace la Escritura, porque solo hubo un acto de su mente infinita acerca del futuro. Nosotros hablamos como si hubiera habido muchos, porque nuestras mentes solo pueden pensar en ciclos sucesivos, a medida que surgen los pensamientos y ocasiones, o en referencia a distintos objetos de su decreto, los cuales, siendo muchos, nos parecen que requieren un propósito diferente para cada uno. Otro versículo, el que sigue. Pero el conocimiento divino no procede gradualmente o por etapas. Dice así el versículo 15-18, dice, conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Amén. Las Escrituras mencionan los decretos de Dios en muchos pasajes y usando varios términos. La palabra decreto se encuentra en el Salmo 2:7, que dice, yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. ¿Qué es lo que dice el Señor? Tú eres mi hijo. Obviamente que está hablando de Cristo. En Efesios 3:11 leemos acerca de su determinación eterna. Ya lo leímos hace un ratito, dejarlo ahí donde está John. Hechos 2:23 dice, de su determinado consejo y providencia. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. El propósito de Dios comprendía la crucifixión de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ya lo había determinado Dios desde un principio. Amén. En Efesios 1:9 dice el misterio de su voluntad. Y Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Vayan hilando. En Romanos 8:29. ¿Qué dice Romanos 8:29? A ver, alguien que lo lea. No sean tímidos. Vamos. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Predestinó. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Hay un previo conocimiento de Dios de todas las cosas. Dios conoce todas las cosas porque Él las decretó. Él decretó quién iba a ser salvo y quién no. Él decretó quién iba a morir y quién no. ¿Qué dice la palabra? Hay un montón de pasajes que hemos leído últimamente. Dice que tenemos poca fe porque no confiamos. Dice, ni aún uno de vuestros cabellos caerá sin que lo sepa el Señor. Y le dice a los judíos en ese momento, ¿no valéis ustedes mucho más que 2 gorriones? Gloria a Dios. En Efesios 1:9 dice, de su beneplácito. Los decretos son llamados sus consejos, para significar que son perfectamente sabios. Son llamados su voluntad, para mostrar que Dios no está bajo ninguna sujeción, sino que actúa según su propio deseo. En el proceder divino, la sabiduría está siempre asociada con la voluntad, y por lo tanto se dice que los decretos de Dios son el consejo de su voluntad.
Los decretos de Dios están relacionados con todas las cosas futuras, sin excepción. Todo lo que es hecho en el tiempo fue predeterminado antes del principio del tiempo. El propósito de Dios afectaba a todo, grande o pequeño, bueno o malo, aunque debemos afirmar que, si bien Dios es el ordenador y controlador del pecado, no es su autor de la misma manera que es el autor del bien. El pecado no podía proceder de un Dios santo por creación directa o positiva, sino solamente por su permiso, por decreto y su acción negativa. El decreto de Dios es tan amplio como su gobierno y se extiende a todas las criaturas y eventos. Se relaciona con nuestra vida y nuestra muerte, con nuestro estado en el tiempo y en la eternidad. De la misma manera que juzgamos los planos de un arquitecto inspeccionando el edificio levantado bajo su dirección, así también, por sus obras, aprendemos cuál era el propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Cuando dice el escritor acá, cuando nosotros miramos los planos que hace el arquitecto para saber si la obra va a tener un buen futuro, lo mismo tenemos que hacer mirando lo que Dios hizo. Dice que la creación le da la gloria a Dios, Romanos capítulo 1. Toda la creación le da la gloria a Dios. Pero los hombres no le dieron la gloria como Él quería. Porque los hombres miraron lo creado. Hicieron imágenes de aves, hicieron imágenes de toros, hicieron imágenes de lo que hay en la tierra, de lo que hay debajo del agua. Y le dieron gloria a las imágenes y no le dieron la gloria a Dios. ¿Cómo vamos a conocer a nuestro Creador? Mirando a nuestro alrededor. Mirando la creación. ¿Qué es lo que vemos a nuestro alrededor? Nos va a mostrar al Dios santo, perfecto, al Dios que hizo todas las cosas y las hizo perfectas. Amén. Dios no decretó simplemente crear al hombre, ponerle sobre la tierra y entonces dejarle bajo su propia guía incontrolada, sino que fijó todas las circunstancias de la muerte de los individuos, todos los pormenores que la historia de la raza humana comprende, desde su principio hasta su fin. No decretó solamente que debían ser establecidas leyes para el gobierno del mundo, sino que dispuso la aplicación de las mismas en cada caso particular. Nuestros días están contados, así como también los cabellos de nuestra cabeza, como dice Mateo 10, 29, 31. ¿Qué dice acá? Dice: se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ninguno de ellos caerá en tierra sin que él permita, sin que lo permita el Padre. 30 y él les tiene contado a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Que no tengan miedo, ustedes ganen muchos gorriones. Es lo que le decía recién. Dios ha determinado todas las cosas. Después de eso Jesús le dice a los discípulos: ¿por qué tienen miedo? Dios conoce sus necesidades. Dios no los va a desamparar. Pero los hombres no buscan a Dios. Los hombres buscan lo propio, lo personal. Bendito es el Señor Jesús. Podemos entender el alcance de los decretos divinos si pensamos en las dispensaciones de la providencia, en las cuales aquellos son cumplidos. Los cuidados de la providencia alcanzan a la más insignificante de las criaturas y al más minucioso de los acontecimientos, tales como la muerte de un gorrión o la caída de un cabello. Consideremos ahora algunas de las características de los decretos divinos. Son, en primer lugar, eternos. Los decretos de Dios son eternos. Suponer que alguno de ellos fue dictado dentro del tiempo equivale a decir que se ha dado un caso imprevisto o alguna combinación de circunstancias que ha inducido al Altísimo a tomar una nueva resolución. Esto significaría que los conocimientos de Dios son limitados y con el tiempo va aumentando en sabiduría, lo cual sería una blasfemia horrible. Dios conoce todo desde el principio, por eso es Dios. Si Él no conociera lo que va a pasar en el futuro, no sería Dios. Sería un ser como nosotros, que no conocemos lo que va a pasar el día de mañana. ¿Cómo podemos creer en un Dios que no sabe lo que va a pasar en el futuro? Eso es lo que está diciendo. Abarcando, dice,
Nadie que crea que el entendimiento divino es infinito, abarcando el pasado, presente y futuro, afirmará la doctrina de decretos temporales. Dios no ignora los acontecimientos futuros que serán ejecutados por voluntad humana. Los ha predicho en innumerables ocasiones, y la profecía no es otra cosa que la manifestación de su presencia eterna. La Escritura afirma que los creyentes fueron escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Eso nos está demostrando que Dios ya sabía y lo hizo en el principio. Nos escogió en Cristo. Tuvimos una reunión hace como un año cuando invitamos a Marcos 10 y él nos hablaba de que estábamos en Cristo en el principio, pero después nos desencontramos y ahora nos estamos volviendo a reunir en Cristo. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan? Hace un año y poquito, porque fue para el aniversario de la iglesia, el año pasado. Bendito es el nombre de Jesús. Dios no ignora los acontecimientos futuros que serán ejecutados por voluntad humana. Eso ya lo leí. Efesios 1:4 estamos. Más aún que la gracia le fue dada. El que sigue, Jonah. Segunda de Timoteo 1:9. Dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Esto es para que ustedes vayan entendiendo el decreto de Dios sobre su vida, sobre mi vida, sobre toda la humanidad. ¿Desde cuándo Dios había determinado los que iban a creer en Cristo y los que no? ¿Entienden lo que les digo? Igualmente, después les voy a pasar todo esto por WhatsApp. Bendito es el nombre de Jesús. Fue Él quien nos salvó. ¿Quién nos salvó? Dios. Y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Fue Dios. Hebreos 4 dice, en Hebreos 4 dice que, Hebreos 4 o Hebreos 2, no me acuerdo bien, Hebreos 2 creo que es, que dice, en un tiempo, en el tiempo pasado, Dios nos habló a través de los profetas, pero hoy nos habla a través del Hijo. Si el Señor nos está hablando a través del Hijo, nos está hablando a través de la palabra, porque el Hijo es la palabra. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. En segundo lugar, los decretos de Dios son sabios. La sabiduría se muestra en la selección de los mejores fines posibles y de los medios más apropiados para cumplirlos. Por lo que conocemos de los decretos de Dios, es evidente que le corresponde tal característica. Se nos descubre en su cumplimiento. Todas las muestras de sabiduría en las obras de Dios, que son prueba de la sabiduría del plan con el que se llevan a cabo. Declara el salmista, sale el que sigue, Salmo 104. Cuán numerosas son tus obras, oh Jehová, a todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Solo podemos observar una pequeñísima parte de ellas, pero como en otros casos, conviene que procedamos a juzgar el todo por la muestra, lo desconocido por lo conocido. Aquel que al examinar parte del funcionamiento de una máquina percibe el admirable ingenio de su construcción, creerá, naturalmente, que las demás partes son igualmente admirables. Yo le voy a preguntar algo. ¿Alguien se ha puesto a pensar en cómo funciona el ojo? ¿Cómo funciona un ojo? ¿Alguien se puso a pensar en eso? El ojo es una obra de arte. Es una parte de una maquinaria que es nuestro cuerpo. Pero el ojo en sí es una obra de arte.
Si uno se pone a mirar, clínicamente corta el ojo a la mitad, tiene líquido adentro. No es un montón de circuitos y de cablecitos. No hay nada. Hay venitas. Sin embargo, el ojo nos permite ver todo lo que nos rodea. Y en realidad el ojo recibe, pero el ojo no ve. La imagen se hace en el cerebro. Se forma en el cerebro nuestra imagen. Todo lo que vemos lo formamos acá. Todo va por un nervio. Imagínense mirando el ojo y pensando en el ojo. Uno piensa en el cerebro, piensa en el olfato, piensa en el gusto, piensa en la sangre, piensa en los pulmones, en el corazón, en los riñones, en el... Son todas cosas. Cada una es más maravillosa que la otra. Vemos cosas afuera, vemos animales, recién estábamos con Lulú, la perrita de Jessica. Y uno la ve corriendo, jugando y dice, es un perrito. Pero cuando uno piensa mirar, dice, ¿quién formó a Lulú? ¿Quién se tomó el trabajo de hacer este tipo de cosas? ¿Quién fue el que lo hizo? Si vamos a la Escritura, a Génesis, vamos a encontrar al que lo hizo. Porque dijo, del polvo de la tierra salga todo animal cuadrúpedo. Y le dio forma, le dio nombre, le dio especie. Él lo hizo todo. Y lo último que Dios hizo fue a nosotros, fue al hombre, el último. Su obra más perfecta, su obra más hermosa. ¿Por qué lo dice? Vio que era bueno y bueno en gran manera. Amén. No nos tenemos que quedar con lo que vemos por ahí, vemos mucha maldad. Romanos 11:13 dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. No hubo nadie, ni hay nadie que pueda saber lo que sabe Dios. Él sabe todas las cosas. Amén. En tercer lugar son libres. El que sigue, Jonah, Isaías 40, 13, 14. ¿Quién ha escudriñado? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y a quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? Nadie puede enseñarle a Dios. Ahí en Romanos 15 dice que ¿quién se hace consejero de Dios? Nosotros aprendemos de Dios. Cuando Dios dictó sus decretos estaba solo y sus determinaciones no se vieron influidas por causa externa alguna. Era libre para decretar o dejar de hacerlo, para decretar una cosa y no otra. Es preciso atribuir esta libertad a aquel que es supremo, independiente y soberano en todas sus acciones. En cuarto lugar, los decretos de Dios son absolutos e incondicionales. Su ejecución no está supeditada a condición alguna que se pueda o no cumplir. En todos los casos en que Dios ha decretado un fin, ha decretado también todos los medios para dicho fin. En el que decretó la salvación de sus elegidos, también decretó darles la fe. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Bendito Dios. El que sigue, Isaías 46:10. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá
y haré todo lo que deseo. Amén. Así dice el Señor. Ese es su decreto. Pero esto no podría ser así si su consejo dependiese de una condición que pudiera dejar de cumplirse. Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. El que sigue, yo en Efesios 1:11. Uno más. Ahí está. En Cristo también fuimos hechos herederos, según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de voluntad. De su voluntad, conforme al designio de su voluntad, junto a la inmutabilidad e inviolabilidad de los decretos de Dios. Los decretos de Dios no se pueden violar, no se pueden cambiar. Ahí muchas veces se ha predicado que Dios no cambia, ni se muda. Él es siempre el mismo, desde el principio hasta el fin. Jesús le dice a Juan, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Él le dice también, yo estoy desde el principio. Antes de mí no hubo nadie, después de mí no habrá tampoco. Yo soy el único y verdadero Dios. Amén. Junto a la inmutabilidad e inviolabilidad de los decretos de Dios, la Escritura enseña claramente que el hombre es una criatura responsable de sus acciones, de las cuales debe rendir cuentas. Y si nuestras ideas reciben su forma de la palabra de Dios, la afirmación de una enseñanza de ellas no nos llevará a la negación de la otra. Reconocemos que existe verdadera dificultad en definir dónde termina una y dónde comienza la otra. Esto ocurre cada vez que lo divino y lo humano se mezclan. La verdadera oración está redactada por el Espíritu, no obstante, es también clamor de un corazón humano. La Escritura son las palabras inspiradas de Dios, pero fueron escritas por hombres que eran algo más que máquinas en las manos del Espíritu. Cristo es Dios y también hombre, es omnisciente, mas crecía en sabiduría. Lucas 2:52. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Él es todopoderoso y sin embargo fue crucificado. ¿Qué sigue? ¿No? Ahí. ¿Qué dice ahí? De cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera, nosotros participamos de su debilidad, pero en el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Está en Dios. Cristo fue crucificado en debilidad. El otro día, creo que en una de las últimas reuniones estuvimos hablando, Jesús tuvo que ser crucificado en debilidad. Él quedó solo. Él quedó solo. No había nadie. En el nombre de Jesucristo. Él quedó solo. Ustedes lean Juan, lean Mateo, lean Lucas, Marcos. Hay una parte que Jesús dice, Elahi, lama sabactani. Jesús fue crucificado en debilidad, porque Dios tuvo que abandonarlo. Esa palabra, Elahi, lama sabactani, significa, Señor, ¿por qué me has abandonado? Yo le doy un vaso de agua de la cloaca. ¿Alguno lo tomaría? Si le doy un vaso de agua del bidón, sí. Si al vaso del bidón le pongo una gota del agua de la cloaca, ¿lo tomaría? Una gota nomás. Lo mismo es el pecado. Un poco de pecado no puede ser puesto delante de Dios.
Por eso tenemos que entender el sacrificio de Jesús. Jesucristo, como una esponja, absorbió todo el pecado de la humanidad. Es como un lampazo. Vos pasás el lampazo por el barro, por el piso sucio, y va quedando limpio. Aunque por ahí te pasa muchas veces, pero lo dejás limpio. Jesucristo fue pasado por toda la humanidad. Él sacó toda la maldad. Y Él lo hizo de una manera que no se puede hacer por un hombre. Él lo hizo de una manera eterna, porque Él tomó el pecado pasado, el presente y el futuro. Él tomó todo el pecado, lo puso sobre Jesús, y por eso Jesús murió en la cruz. Por eso Jesús dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no puede estar en presencia del pecado. Entonces se retiró y Jesús padeció la muerte. Pero como lo hizo en obediencia, Dios, al que sufrió ese oprobio, lo exaltó hasta lo sumo. El otro día lo cantábamos cuando dice en Filipenses 4, que dice: tened el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo como Dios, no estimó estas cosas como para qué aferrarse, sino que se despojó de todas estas cosas, se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Y siendo hombre se humilló y se hizo servidor, se hizo esclavo de los hombres. Y llevó el pecado nuestro. Pero fue levantado por el Padre, que lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Delante de ese nombre toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, dice, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo aprendió a obedecer. Hebreos dice que Él aprendió la obediencia. Imagínense a Dios, el ser más grande que existe, lo más tremendo que hay en toda la creación. Es Dios, el Creador. Se hizo hombre y tiene que aprender a obedecer. El que en el cielo hacía así y las cosas eran. Acá abajo tuvo que aprender a hacer caso. Tuvo que vivir como nosotros. Pero nunca desobedeció a su Padre. Hizo todo. ¿Y saben qué? Esa vida de justicia le fue quitada a Él y nos fue dada a nosotros. Por eso dices: ¿en qué estábamos? Yo no estaba ese. No. Romanos 13 después. No, está bien. Crucificado en debilidad. En el espíritu, es el espíritu de vida. Sin embargo, murió. Estos son grandes misterios, pero la fe los recibe sin discusión. Nosotros creemos esto. Que Él murió en debilidad, pero fue resucitado por el poder del Espíritu Santo de Dios. En el pasado se ha hecho observar con frecuencia que toda objeción hecha contra los decretos eternos de Dios se aplica con la misma fuerza contra su eterna presciencia, tanto si Dios ha decretado las cosas que acontecen como si no lo ha hecho. Todos los que reconocen la existencia de un Dios reconocen que sabe todas las cosas de antemano. Ahora bien, es evidente que si Él conoce todas las cosas de antemano, las aprueba o no, es decir, quiere que acontezcan o no, pero querer que acontezcan es decretarlas. Finalmente, trátese de hacer una suposición y luego considérese lo contrario de la misma. Negar los decretos de Dios sería aceptar un mundo y todo lo que con él se relaciona, regulado por un accidente sin designio o destino ciego. Entonces, ¿qué paz, qué seguridad, qué consuelo habría para nuestros pobres corazones y mentes? ¿Qué refugio habría al que acogerse en la hora de la necesidad y la prueba? Ni el más mínimo. No habría cosa mejor que las negras tinieblas y el repugnante horror del ateísmo. Cuán agradecidos deberíamos estar, porque todo está determinado por la bondad y sabiduría infinita de Dios. Cuánta alabanza y gratitud debemos a Dios por sus decretos. Es por ellos que sabemos que Dios hace todas las cosas, ayuden a bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Bien podemos exclamar como Pablo: porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11, 36. Porque todas por Él, para Él, y para sea la gloria y por siempre.
todas las cosas proceden de Dios. Existen porque Él las sostiene con el poder de su palabra. Eso lo encontramos en las cartas de Pablo, en Hebreos. Porque por Él, en Él y para Él fuimos hechos para la gloria de su nombre. Él decretó desde el principio tu vida. Y tu vida es para servirlo a Él, no para servir a tus propósitos egoístas. Es porque Él quiere de vos algo. Y se lo dije recién. Él le sacó la justicia a Jesús y la puso en nosotros. Por eso nosotros podemos venir delante de Él hoy. Porque estamos bajo la justicia del Hijo de Dios. Creímos en el nombre de Jesucristo, creímos que Jesús es el Hijo de Dios. Y Juan capítulo 1 dice, y a los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, les es dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Acá no hay personas, acá no hay papá, mamá, el tío que murió y está en el cielo que cuida por mí. No. Eso es creer en espíritus y creer en fantasmas y creer en los muertos. Y Dios no es un Dios de muertos, Él es un Dios de vivos. Porque Él está vivo. Sí, pero a mí me guarda mi abuelito. No, tu abuelito está. Y no sabes si está allá o está allá. Eso no lo sabemos nosotros. Le podemos dar esperanza a alguien, sí, no te preocupes, tu papá está en el cielo. Y capaz que el papá no está en el cielo. Eso lo sabe Dios, no lo sé yo. Lo último para cerrar. En el siglo XII, XIII, XIV, XV se perseguía a la gente, la Iglesia Católica perseguía a la gente y la mataba. Los prendían fuego, los ejecutaban, los ahorcaban, los quemaban, los ahogaban. Todos los que no decían y le besaban la mano al Papa o decían que eran católicos, los mataban. El que oraba en el bosque a Cristo es brujo. Son brujos, listo, hay que matarlos. Arrepentite. ¿De qué me tengo que arrepentir? Hay una no sé cómo decirles, no es una denominación. Los anabaptistas en el siglo XIV, en el siglo XV, se rebelaron en contra de la iglesia. Los perseguían y los mataban. Pero ellos se bautizaban de grandes. No solamente aceptaban el bautismo de los niños, sino que después de grandes aceptaban a Cristo en su corazón, empezaban a seguir sus enseñanzas y se bautizaron de vuelta. ¿No les parece parecido a lo que hacemos nosotros? Venimos a la iglesia y nos bautizamos con 40, 50, 20, 30. Sin embargo, la mayoría de nosotros fuimos bautizados de niñitos. Pero después conocimos, creímos y nos bautizamos porque el Señor dice, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También nos dice que tenemos que compartir la cena del Señor, compartir su cuerpo, su carne, su sangre, a través del pan y del vino. Y lo tenemos que hacer. ¿Entienden esas cosas? Todo esto fue predeterminado por Dios. Tenemos que dejar la cursilería esa de decir, no, porque a mí desde la estrellita fulanito guía mi camino. No, desde los cielos Dios guía mi destino, porque Él escribió mi vida. Él tiene todo en su mano. Si yo sé buscar la voluntad de Dios, si yo quiero conocer a Dios, todo me va a ayudar a bien. Como dice el capítulo 8, 28 de Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que en este tiempo, Señor, tu iglesia, el cuerpo de Cristo nuestro Señor, pueda comprender la profundidad
que tiene que tener el conocimiento que tenemos de ti. Tenemos que conocer cada aspecto de tu ser, cada aspecto de tu presencia, tu eternidad, tus decretos, tu presencia, tu bondad, tu misericordia. Todos esos aspectos tenemos que absorberlos, tenemos que conocerte, Señor, para poder saber y tener, Señor, en nosotros ese temor al venir delante de ti, de que tú lo conoces todo, de que nada podemos ocultar delante de ti, porque tú ves y escudriñas nuestro corazón. Señor, queremos agradarte, queremos servirte, queremos ser transformados en el reflejo de tu Hijo amado. Sabemos que tú nos has llamado con un propósito, y ese propósito es que Cristo se manifieste en medio de tu iglesia, que tu iglesia sea luz en medio de las tinieblas, que los que están en tinieblas puedan ver la luz de Cristo y puedan, Señor, los que fueron escogidos en el principio, los que fueron predestinados en Cristo, puedan ver la luz y acercarse y ser llenos de ti y del conocimiento que procede de ti. Te damos gracias y, Señor, nos humillamos delante de ti, porque reconocemos que tú eres el principio y el fin de todas las cosas. Nada podemos hacer que tú no hayas preparado para que hagamos. Te damos gracias por eso, porque tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús en las regiones celestes. Gracias, Dios, por eso. Bendice a tu iglesia, bendice, Señor, a Norma, a Graciela, a Dulcinea, a Matías, a Santiago. Señor, bendice a Cecilia, a Jonathan, a los niños, Señor. Bendice a los niños, que ellos sean llenos de tu Espíritu Santo, que ellos puedan ser llenos, Señor, de tu gracia, de tu amor, que ellos puedan vivir, Señor, la vida que tú les has preparado. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por mi vida. Te ruego por mi hija, Señor. Guárdala, Señor, en este tiempo. Te ruego por Vanina, por Johnny. Te ruego por sus hijos, Vicky y Salvador. Te ruego, Señor, por Juan, por Adriana, por Nair, por Belu, por sus niñitos, Señor. Ten especial cuidado de esa familia, Señor. Te ruego por la vida de cada siervo de esta ciudad, por cada pastor, por Omar, por Marcos, Alberto. Te ruego por sus familias, Señor, que todos podamos proceder, Señor, delante de ti y a entregarte a ti, Señor, nuestra vida. Te doy gracias. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesucristo, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bendito es el nombre de Jesús.